Buenas noches, sí, profesora. Hola, ¿cómo está, Malfiere? Buenas noches. Ya tenemos activa la grabación. Eh, Yes. Hoy, dichosamente, pues ya estaríamos arrancando, ¿verdad? Con semana uno del módulo final para este técnico en control de calidad aplicado a la industria de dispositivos médicos. Así que, pues como siempre intento hacerlo ya en los últimos módulos, pues felicitarlos y motivarlos a que den su máximo esfuerzo en estas próximas 4 semanitas para que finalmente pues alcancen esa meta que se propusieron y es tener este técnico, ¿verdad? Que yo estoy segura pues les va a ayudar bastante a nivel laboral. Por ahí escribí, ¿verdad? En el WhatsApp, probablemente ustedes ya vieron que el tema de las notas las voy a publicar mañana, si Dios lo permite, referente al módulo 5. Y para este módulo de hoy, este, vamos pues a arrancar con una temática que de hecho les adelanto no es muy amplia, pero, pero sí es de mucho cuidado, porque tenemos que trabajar con unas tablitas ahí militares, que ya van a ver, ¿verdad? Se las trae si no tenemos cuidado. Inclusive hoy vamos a tener la asignación de una tarea relacionada con el manejo de tablas militares, así que es importante que por favor ahí prestemos atención. Cristian, tiene el micrófono abierto, se le acaba de activar por aquello. Ok. Entonces ahí, ¿verdad? Importantísimo que conforme voy avanzando con la explicación de la clase, si tienen alguna consultita, pues me la hagan de forma oportuna para que no vayan a ver ahí confusiones ya más adelante donde tal vez va a ser un poquito complejo devolvernos. Bueno, si se ve bien en pantalla la presentación, tal vez si me confirman. Sí, profe. Ok, gracias. Bien, entonces para el día de hoy vamos a cubrir la temática de muestreo, tabla militar estándar y diseño de planes de muestreo. Este último es lo que les va a permitir confeccionar la tareita que voy a asignar hoy. Bien, vamos a empezar por comprender qué es una muestra. Una muestra, ¿verdad? Es un grupo de unidades, pueden ser personas, pueden ser piezas, pueden ser fenómenos, pueden ser animales, pueden ser herramientas, ¿verdad? Eso es indiferente. Entonces, es un grupo de unidades que se sustraen de un total para estimar o para definir la condición de ese total conocido como población. Para mí uno de los mejores ejemplos prácticos para que esto quede claro es cuando nosotros vamos a una clínica y hacernos un chequeo médico, ¿verdad? El doctor no necesita verificar el 100% de todos los litros de sangre que nosotros tenemos en el cuerpo para saber si estamos bien, si estamos mal, si tenemos alguna situación ahí de cuidado que tenga que ser atendido. Lo que hace el médico es tomar una muestra, o sea, una pequeña cantidad de nuestra sangre y con lo que arroje en laboratorio los resultados de esa pequeña muestra de sangre, ya se tiene un panorama general de toda la condición de los litros de sangre que contiene nuestro cuerpo. Entonces, la muestra precisamente es eso ya a nivel laboral. En lugar de que nosotros, por ejemplo, en una industria médica, tengamos que ir a consultar si toda la producción cumple con todos los requerimientos, con todos los estándares, en lugar de hacer la verificación completa y absoluta, se puede recurrir al uso de muestras, o sea, extraemos o elegimos algunas piezas, algunas unidades, y con lo que encontremos en ellas nos podríamos dar una noción general de la condición total de toda la producción. De eso vamos a hablar hoy. Ahora, ¿qué es un plan de muestreo? Les voy a adelantar que algunas diapositivas pues tal vez se ven un poquito cargaditas con mucho texto porque en algunos casos
se trata o se intenta explicar con palabras, ¿verdad? Todo un proceso, pero va a quedar mucho más claro con ejemplos prácticos que yo también voy a explicar. Entonces, un plan de muestreo. ¿Qué es un plan de muestreo? Bueno, dice o se dice que el procedimiento general para elaborar un plan de muestreo es, paso número 1, tomar un lote. Y vean que aquí vamos a entender lote, ¿verdad? Como una cantidad de producción a la que se le ha asignado, por ejemplo, una fecha, características esenciales de quienes estuvieron involucrados en ese proceso. Eso es un lote. El lote es el 100%, por ejemplo, de una población de unidades que se quiere verificar. En estadística, porque esto es un tema de estadística, a esa totalidad se le llama población y la población se identifica con la letra N, siempre. Esto es una regla general. Ahora, entonces voy a tomar ese lote o esa población, ¿verdad? De unidades, de piezas, lo que ustedes quieran pues en este momento imaginar. Se le va a extraer una muestra de tamaño y vean que viene una N minúscula. Ya acabo de explicar que es una muestra. Entonces, la población total es con una N mayúscula. La muestra, o sea, una pequeña porción de esa población, se va a identificar con la letra N minúscula. Esta muestra se inspecciona al 100%. Si contiene un número de aceptación, el número de aceptación se va a identificar con la letra C. O un mínimo de defectuosos, se acepta la muestra y el lote donde proviene. Entonces, esto que estamos viendo es una regla, ¿verdad? No es algo que yo me haya inventado. Ya así es como funciona en la práctica. Entonces, la práctica nos dice que para el plan de muestreo identifico la población total, extraigo una muestra y a esa muestra voy a aplicarle, ¿verdad? Tal vez un tema de observación, de verificación, y si esa muestra tiene un número aceptable o de aceptación o un mínimo de defectos, la muestra va a ser aceptada y por ende el lote de donde extrajimos esa muestra va a ser aceptada. Ahora, si ustedes me preguntan, profe, ¿cómo sabemos cuál es el mínimo? Bueno, eso lo vamos a ver más adelantito con una tabla que se llama tabla militar estándar. Esa tabla nos dice cuál es el mínimo. Pero por el momento quiero que esto se entienda, ¿verdad? Si se contiene en esa muestra, ¿verdad? Más de un número de aceptación y de defectos, o sea, más del mínimo, se rechaza la muestra. Y si yo rechazo la muestra, pues obviamente rechazo el lote, porque de ahí es donde se sacó. El cual debe ser inspeccionado al 100% o enviado de vuelta al proveedor, tomando un registro que sirva de control para que no se vuelva a mandar el mismo lote. Entonces, si yo hago la verificación en esa muestra y resulta que de acuerdo a la tabla militar, voy a poner cualquier número, la tabla militar me dice, bueno, si en esa muestra hay 21 piezas defectuosas, la podemos aceptar. Pero si se pasa de 21 muestras defectuosas, la tenemos que rechazar. Entonces yo me guío con la tabla, la aplico a la muestra y ahí voy a saber si la muestra está bien o está mal. Si está bien, pues el lote se aprueba, el lote puede distribuirse, etcétera. Pero si se pasa de ese mínimo que me dice la tabla militar estándar, lo que procede es devolver toda la muestra a su lugar original, digamos, y en algunos casos la recomendación es verificar, ni modo, verificar la completa cantidad de unidades para ver si lo que arrojó la muestra verdaderamente es
digamos, es verídico o es real con respecto a la totalidad. Si se encuentra que sí, que definitivamente toda la producción tiene severos defectos más allá de los aceptados, lo que se va a hacer es rechazarlo, se puede devolver. En algunos casos, ¿verdad? Si el cliente lo permite, podría ser que se le hagan ajustes o que se vaya a hacer algún tipo de reproceso, pero a veces el tema de los reprocesos son muy costosos. En temas de dispositivos médicos, como siempre lo hemos dicho, pues no es así como así agarrar un dispositivo que presentó un defecto y medio ponerle por aquí, por allá un arreglito y mandarlo así, no, Dios libre, ¿verdad? Estamos hablando de la integridad, de la vida de las personas, entonces, pues dependiendo del dispositivo, a veces el tema de los reprocesos o las reparaciones no aplican. Pero si yo estoy hablando, por ejemplo, en industria médica, qué sé yo, de la, eh, qué sé yo, fabricación de mascarillas, ¿verdad? Donde no quiero que se entienda como que esto es menos importante, pero por lo menos el riesgo, ¿verdad? Va a ser un poquito menor a que estuviéramos hablando, no sé, de un catéter, ¿verdad? Para el corazón. Entonces, todo depende de la negociación que haya hecho el cliente con la empresa de dispositivos médicos. Ahí se van a pactar lo que el cliente permite, lo que el cliente aceptaría y lo que no. Y conforme esté claro ese detalle, así va a proceder al final la empresa en caso de que se hayan detectado un mayor número de defectos de lo aceptado. Eso es un plan de muestreo, ¿verdad? Cuando escuchemos ese término es este proceso. Ahora, ¿cuál es la importancia de los planes de muestreo? Bueno, estos planes indican el número de unidades de producto que han de inspeccionarse en cada lote, es decir, el tamaño de la muestra, así como el criterio para determinar la aceptabilidad del lote. Ustedes ahí, ¿verdad? Tienen en ese pequeño esquemita, ¿verdad? La letra N, recordemos, es la población total de ese lote que pues está verificándose. La letra N es la muestra que extraemos. La letra C es la aceptación. Y vemos que a la derecha tenemos dos cuadritos. Uno dice acepta y con las siglas A sub C. Y abajo dice rechaza, las siglas R sub C. Este tema de las variables o estas variables que vemos en pantalla es importante porque ellas aparecen en la tabla militar estándar. Entonces, cuando las veamos, pues que ustedes se acuerden que era, ¿verdad? Entonces, AC es acepta la condición o RC se rechaza la condición o el nivel de permitido, ¿verdad? Por el cliente. Ahora, ¿qué es la tabla militar estándar? Un poquitito ahí de historia, una pinceladita, ¿verdad? Esta tablita fue desarrollada durante la Segunda Guerra Mundial y fue creada ante la necesidad de garantizar, vean qué increíble, la calidad de las municiones durante la producción en lotes. Entonces, obviamente en temas de guerra, eh, pues no se podían jugar digamos que eh, el, ahí el toque de que se adquieran, qué sé yo, misiles, armamento y que a la hora de ponerlos ya a funcionar fallen, ¿verdad? Entonces no podían darse ese lujo. Y a raíz de esto tan particular, entonces se crea la tabla militar estándar para precisamente saber si en la producción de armamento pues esa producción podía ser aceptada o tenía que ser rechazada por algún tipo de defecto encontrado. Entonces, la tabla militar estándar es el sistema de inspección de aceptación por atributos más difundido a nivel mundial. Esta tabla permite obtener el código de letra correspondiente a la muestra y con este código posteriormente se determina el tamaño de la muestra. Ya vamos a ver qué es eso del código y el tamaño. No se me asusten, ¿verdad? Esta es la tabla militar estándar. Ahorita vamos a verla como en separado para que no se vea tanta información ahí que a veces podría
parecernos como mucho con demasiado. Esta tablita, ¿verdad? Tiene esta primera sección que estoy haciendo un poquito más grande. Un segundito. En esta sección me va a indicar cuál sería el tamaño del lote correcto. Ahorita vamos a ver cómo es que esto funciona. La tabla también va a tener 3 tablas adicionales. Esta primera tabla, por ejemplo, esta nos dice en la parte superior de la pantalla, no sé si lo pueden ver, dice tabla de inspección rigurosa. Luego tenemos por acá abajo tabla de inspección reducida y la otra tabla de inspección normal. Entonces, básicamente la tabla militar estándar son 3 tablitas, cada una con un nivel de inspección, ¿verdad? Normal, reducido y riguroso. Y esas tablas nos van a permitir, con una simple observación, conocer un montón de detalles que estadísticamente están comprobados, funcionan cuando tengamos que hacer una inspección en una línea de producción a través de muestras. Ya vamos a verlo en detalle. Ok, 8 consejos para una adecuada aplicación de la tabla militar estándar. Vean que tenemos 8 consejitos. Ahí tal vez algunos de pronto les parezcan un poquillo abrumadores, pero ya a la hora de aplicarlo en un ejercicio práctico van a ver que no es tan complejo. Ok, primer consejo. Se tiene que iniciar con una inspección normal. Se pasa a estricta cuando se observe una mala calidad del proveedor. Y se usa la reducida, por así decirlo, es como la intermedia, cuando la calidad del proveedor es buena, reduciendo los tamaños de muestra. Entonces, digamos que si uno no sabe con cuál iniciar, la recomendación es empecemos por la normal, ¿verdad? Por la tabla de inspección normal, que ya les mostré los 3 tipos que hay. Se usaría la normal. Ahora, podríamos usar una tabla estricta, que es otro tipo de tabla, también de lo que les mostré, cuando se tenga algún tipo, llamémoslo así, de duda acerca de la calidad del proveedor. Y podríamos usar la reducida cuando más bien la calidad del proveedor consideramos o tenemos certeza de que es muy buena. Segundo consejo, el punto focal de la norma es el AQL. El AQL, ¿verdad? Por sus siglas en inglés, es el nivel de calidad aceptable o Acceptable Quality Level, entre 0.1% y 10%. O sea, esto es como el estándar. Dentro de lo normal, el nivel de calidad aceptable puede rondar estos porcentajes de 0.1 a 10%. Esto es algo que se negocia entre el cliente y el proveedor. Acá cuando ustedes escuchen el término proveedor, quiero que automáticamente piensen en una industria médica, ¿verdad? Pónganle en el nombre que ustedes quieran. Los valores típicos del AQL para defectos mayores son de 1%, 2,5%, es de 1%, 2,5% es para defectos menores y 0,65% es para defectos críticos. Todos estos numeritos, pues aquí lo que nos permiten es como entender qué significan, pero estos valores porcentuales vienen en la tabla militar, ya lo vamos a ver. Consejo número 4, cuando se utiliza para planes de defectos por unidad, se tienen 10 rangos adicionales de AQL hasta llegar a 1000 defectos por cada 100 unidades. Los niveles pequeños de AQL se pueden utilizar tanto para controlar fracciones defectivas como defectos por unidad. O sea, yo puedo utilizar esta tabla militar tanto si yo quiero saber los niveles de defectos que tienen
una producción, ¿verdad? X y aplicado a cada unidad, e inclusive puedo utilizarlo para valorar los tipos de defectos que presenta una unidad. Entonces yo puedo, por decirles algo, tener una producción, qué sé yo, de 1.000.000 de piezas. En lugar de ir a verificar el 1.000.000 de piezas, que es la población total, extraigo una muestra. Obviamente hay un cálculo que se hace para saber cuál es el tamaño de la muestra, ahora lo vamos a ver, pero simplemente voy a decir cualquier número al azar. Vamos a extraer una muestra de 100 unidades, de ese 1.000.000 extraigo 100. Yo puedo usar la tabla militar para conocer de las 100 unidades cuántas unidades tienen defectos. O también podría utilizar la tabla militar para saber por cada unidad cuántos defectos tiene cada una de ellas. O sea, puedo aplicarlo en más, a nivel, digamos, macro, llamémoslo así, y a nivel micro. Consejo número 5, el tamaño de muestra en el estándar está determinado por el tamaño del lote y por la selección del nivel de inspección. Disculpen, eso también ya lo vamos a ver. 6. Se proporcionan 3 niveles de inspección, lo que antes veíamos, donde el nivel 2 se considera normal, el nivel 1 requiere alrededor de la mitad de la inspección del nivel 2 y se usa cuando se requiere menos discriminación. El nivel 3 requiere alrededor del doble de inspección del nivel 2 y se usa cuando se requiere más discriminación. Entonces tenemos en temas de niveles de inspección 3 niveles, 1, 2 y 3. Consejo 7. Hay 4 niveles de inspección, S1, S2, S3 y S4. Estos usan tamaños de muestra muy pequeños y solo deben usarse cuando los riesgos grandes del muestreo sean aceptables. El nivel S4 se utiliza en pruebas destructivas. También vamos a ver en un momentito qué es esto de los niveles de inspección del S1 hasta el S4. Para el AQL específico, un nivel de inspección y un tamaño de lote dado, el estándar militar, ¿verdad?, proporciona un plan de muestreo normal que se utilizará conforme el proveedor produzca productos con calidad AQL o mejor. También proporciona un mecanismo de cambio a inspección estricta o reducida, como se ilustra en la figura y se describe a continuación. Perdón. Entonces, veamos cómo es que esto se come, como decimos popularmente, ¿verdad? ¿Cómo es que yo hago un plan de muestreo? ¿Cómo es que yo utilizo, cómo funciona la tabla militar estándar que tanto he mencionado? Bueno, vamos a verlo a continuación. Resulta que yo necesito estos 5 datos. Necesito conocer el tamaño del lote, el nivel de inspección, el tipo de inspección, el tipo de plan y el nivel de calidad aceptable. 5 datos necesarios para poder crear un plan de inspección. Ahora, los elementos del 2 al 5 son elementos que yo los voy a extraer de la tabla militar estándar. Estos elementos se negocian con el cliente, o sea, no es que la empresa, por decir cualquier nombre, Boston, los va a poner a como a él le parece o como él quiere. No, Boston va a definir estos datos con cada cliente y perfectamente cada cliente puede pedir cosas diferentes a las que otro está exigiendo o solicitando. O sea, cada cliente tiene su mezcla, su receta. Y la empresa de dispositivos médicos obviamente tiene conocimiento de esto. De acuerdo a esta negociación, ¿verdad?, que se pacta, así es como se van a manejar las inspecciones de muestras. Entonces, vamos a conocer cada uno de estos 5 elementos, de dónde salen, cómo se calculan, cómo es que se tienen que interpretar. Empezamos entonces con el tamaño del lote. Bueno,
Para conocer el tamaño del lote, yo necesito trabajar con esta tabla, que es la misma que yo les mostré hace unas diapositivas atrás, donde les mostraba la tabla militar estándar. Habían 4 tablitas. La primera tablita es esta que vemos en pantalla. Entonces vean que dice, dependiendo del pedido hecho por el cliente, así será la cantidad de producción y lotes generados. El tamaño del lote lo usamos para encontrar el rango en la tabla militar. Voy a hacerlo más grande para que tal vez la aprecien mejor. Vean que en esta tabla a la izquierda tenemos una columna que dice tamaño de lote. Y vienen, ¿verdad? Unas numeraciones que ya esto es algo estándar. No es que yo me lo invento, no es que cada empresa tenga una tabla diferente, no. Esto es algo universal. Entonces, lo que me está diciendo, por ejemplo, en la primera línea, abajo de tamaño de lote, dice de 2 a 8. Entonces, si a mí el cliente, por ejemplo, me dice, yo necesito que usted me fabrique 6 lotes. Entonces yo buscaría en cuál de sus rangos entraría 6. Obviamente sería en el primer rango, que va de 2 a 8. Luego de esto hay que establecer entonces el nivel especial de inspección o el nivel general de inspección, que ya vamos a verlo. O sea, lo que quiero decirles es, lo primero acá es identificar tamaño de lote para ver cuál es la relación o cuál es la referencia del nivel que le corresponde a cada tamaño de lote. No sé si me doy a entender, alguien que me confirme. Si me levantaron la mano. Adelante, Alfier. Sí, profe, lote, ¿cuántas unidades estaba compuesto el lote? Esto es relativo, ¿verdad? Por eso les estoy mostrando acá el asunto de esta tablita, ¿verdad? Dependiendo de lo que defina o de lo que se negocie, por así decirlo, entre el cliente y la empresa, así va a ser el tamaño o la cantidad de unidades que contenga cada lote. Esto es relativo dependiendo del producto. Ah, bueno, por Ujú. ejemplo, puede ser que un pedido de 100.000, de 100 unidades o 500 unidades o Ajá. 1000 unidades es un Ujú. lote. Puede hacer si así está pactado, correcto. Entonces, 2 lotes serían 1000, bueno, 2000 piezas, Ajá, sí, sí, pero por aparte, de correcto, 2 a 8 lotes. Ok, pero correcto, el lote la cantidad de lote o lotes lo define de cada empresa y con el cliente conforme el pedido. correcto, así mismo, así mismo, perfecto. Okay. Bien, entonces, este es el primer pasito, ¿verdad? El conocer en cuál rango de lote se encuentra ese, esa producción que queremos ir a inspeccionar. Entonces, vuelvo y repito, tengo que conocer cuál es el tamaño del lote, me fijo en esta tablita en cuál rango calza ese tamaño para poder hacer el siguiente paso. Nivel de inspección. Entonces, acá en la misma tabla tenemos 2 niveles de inspección, el nivel especial y el nivel general o también llamado nivel normal. Si ustedes observan, dentro del nivel especial tenemos 4 códigos, llamémoslo así, de S1 hasta S4. De hecho, se mencionaba, ¿verdad?, en los 8 consejos que hace un ratito leí. Y dentro de los niveles generales o normales tenemos 3 rangos, que van del 1 hasta el 3, ¿verdad? 1, 2, 3. Cada uno de estas categorías tienen estas letras asignadas, ¿verdad? Que ustedes observan, A, B, C, D, E, F, G, bueno, hasta P. Estos numeritos, ¿verdad? O más bien, perdón, estas letras del alfabeto, ahorita tal vez no nos representen nada, pero vamos a ver que las encontramos en la tabla militar y de acuerdo a esto, pues nos va a dar un dato muy interesante. Entonces, paso 2 es
establecer o conocer cuál es el nivel de inspección. Entonces ya sabemos que hay dos tipos de nivel, especial y general o normal. Paso 3, el tipo de inspección. Y en el tipo de inspección, lo que antes les mencionaba, hay 3, normal, rigurosa y reducida. Estos tipos de inspección aparecen en el título de cada tabla, como se observa en pantalla. Las tablas que hace un rato también les mostraba es esta misma. Bueno, esta es una de esas. En la parte de arriba me dice qué tipo de inspección es. Ahora, la inspección normal, que es la que estamos viendo en pantalla, dice que se usa para asegurar una alta probabilidad de aceptación cuando la calidad del proceso es superior a las normas de calidad aceptables y no hay por qué sospechar que el proceso no tiene nivel aceptable. O sea, cuando hay una rotunda confianza de que ese lote de producción cumplió, ¿verdad?, de maravilla con todos los niveles de calidad aceptables, lo que generalmente se le aplica en la inspección es la tabla de inspección normal, porque hay, repito, un nivel de confianza muy elevado. Ahorita vamos a aprender cómo se leen estas tablas. La tabla rigurosa, vean que ahí se los pongo encerradito en un círculo para que ustedes pues vayan comprendiendo esto. ¿Cuándo se usa una tabla de inspección rigurosa? Bueno, cuando el criterio de aceptación es más estricto que en la inspección normal, o sea, que en la inspección anterior. Se determina cuando la inspección de lotes anteriores consecutivos indican que la calidad del proceso es inferior. Entonces, cuando hay cierto recelo, cierta alerta, cierta preocupación, ¿verdad?, acerca de la calidad del proceso, tal vez una máquina falló en algún momento, tal vez hubo algún tipo de incidente, un derrame, tal vez hubo algún contratiempo, alguna inconsistencia. Allí, en lugar de usar una tabla normal, mejor vayamos a una rigurosa, es un poquito más estricta. Y la reducida, que es la última tabla, esta dice que cuando existe evidencia de que la calidad de la producción es mejor, reducida, sí, es mejor de lo aceptable, más bien sobrepasa, ¿verdad?, lo deseado, entonces es que se usa esta. Y dice que en forma consistente se puede utilizar un plan de muestreo cuyo tamaño de muestra es de 2/5 partes del correspondiente a una inspección normal. En el momento de encontrar un lote rechazado, se vuelve a la inspección normal. Entonces, yo puedo considerar, ¿verdad?, que esa producción fue excelentísima, sobrepasó lo deseado, entonces vamos a hacer algo reducido, algo que digamos es menos exigente, pero en el momento en que aparezca en la muestra, ¿verdad?, que se extrae, aparezca un defecto, automáticamente se detiene la utilización de esta tabla y pasamos a usar la tabla normal. No sé si me explico. Alguien que me confirme. Hola. Profe, yo creo que hay que hacer práctica para entender mejor, ¿verdad? Sí, aquí estamos viendo como la parte, digamos, teórica, básicamente, ¿verdad? Ahorita, de hecho, vamos a hacer, si no me equivoco, son 3 o 4 casos completos y van a ver que no es nada del otro mundo, pero aquí lo que quiero es como que se comprenda un poquito la lógica, la parte teórica, más que todo, ¿verdad? Sí, profe, aquí es que esta tabla se usa cuando la producción sobrepasa los niveles o dices, Ajá. salió muy bien, pero en el momento en que un solo
artículo salga ya defectuosa, se tiene que aplicar la tabla normal. Correcto. Ujú. Podríamos decirlo que cuando la calidad es algo confiable, usamos la normal. Cuando la calidad sobrepasa lo deseable, usamos una reducida. Y cuando hay la mínima, digamos, duda de que hubo algún fallo, alguna situación ahí que tal vez no queríamos que ocurriera, se usa la reducida, ¿verdad? Así como que en palabras muy, muy prácticas, podríamos resumirlo de esa manera. Ok, el cuarto elemento que necesitamos es establecer cuál es el tipo de plan que vamos a trabajar. Hay 3 planes, el plan simple, el doble y el múltiple. El simple dice que si se sobrepasa, ahí tal vez me ayudan con un micrófono que creo que está abierto por ahí. El simple dice que si se sobrepasa el mínimo de piezas defectuosas, no hay lugar a un segundo muestreo. Entonces, cuando yo aplico la tabla militar estándar, por ejemplo, y me dice, bueno, mínimo, si esta muestra se acepta, no se puede pasar de 10 piezas dañadas. Si yo estoy aplicando un plan simple, perfecto, yo vengo, hago la verificación y lamentablemente me encuentro 11 piezas, o sea, me paso de una pieza de lo que establecía el mínimo de la tabla. Si yo me paso, pero trabajo con un plan simple, lo que corresponde es desechar la muestra. Ahí no hay, por así decirlo, chance de ver qué rescatamos, se tiene que desechar. A diferencia de si yo utilizo un plan doble, que es el siguiente. Dice que si se sobrepasa el número mínimo de piezas defectuosas, se procede a un segundo muestreo. O sea, yo tengo chance, por ejemplo, y de hecho, volviendo tal vez al caso del tema de la sangre que yo mencionaba al inicio, a veces ha pasado, y digamos, tal vez haciéndolo más puntual con el tema de los embarazos, ¿verdad? Que tal vez una mujer viene, se hace una prueba de embarazo y sale positiva y dice, ay no, imposible, no, voy a hacerme una segunda para corroborar, se hace la segunda y le sale positivo y hay nada que hacer, ¿verdad? Esto es lo que trata el doble, en el doble. Me sobrepaso el mínimo y tengo chance de volver a extraer una nueva muestra para poder confirmar si lo que se encontró en la primera muestra coincide con una segunda muestra. Y en el plan múltiple, pues como lo dice el nombre, ¿verdad? Dice que consiste en una toma sucesiva de muestras de igual tamaño. En estos planes se tiene 3 o más tomas de muestras según lo establecido. O sea, cuando son más, las múltiples son más de 2. ¿Y cuántas más? Eso sí lo tiene que determinar, obviamente, la empresa o el cliente durante la negociación. Importante, ya vamos a llegar a la parte práctica. Los planes dobles o múltiples dan la decisión de aceptación y de rechazo de los lotes si se basa en el establecimiento de 2 o más tomas de muestras según sea el caso, pero también puede rechazarse a la primera si la cantidad de unidades es defectuosa, si la totalidad de unidades es defectuosa, pudiendo también acudir a la inspección del 100% del remanente del lote, con el fin de analizar y certificar el estado completo de las unidades. Yo particularmente les voy a contar una situación que ocurrió. Resulta que en Intel yo tengo pues un conocido cercano que trabaja en Intel y pues para nadie es un secreto que hacer una verificación de unidad por unidad cuando son miles o millones de unidades, bueno, eso podría ser una labor o imposible o demasiado compleja, ¿verdad? Entonces, de ahí que se trabaja con muestras, pero en algún momento se dio la situación de que se encontraron en las muestras demasiadas anomalías, propiamente en Intel son los microchips, ¿verdad?
se encontraron muchas anomalías, se hicieron varios muestreos y todas las muestras daban el mismo resultado. Entonces, al ser algo tan complicado, hablando ya económicamente, ¿verdad? La afectación que representaría desechar un lote completo de microchips, se dieron a la tarea de revisar el lote completo. Y esta persona a mí me contaba que literalmente eran los 3 turnos revisando el 100% de la producción para ver si lo que habían arrojado las muestras era una copia fiel de lo que había en el 100% del lote. Y vieras qué curioso, encontraron, una vez que revisaron el 100% del lote, que fue un asunto de casualidad, llamémoslo así, que las muestras escogidas eran las que tenían los fallos, los defectos, porque el resto del lote no presentaba esa condición. Entonces, en casos muy excepcionales, cuando hay demasiada duda, inclusive, pues se va a requerir a un chequeo del 100%, que va a requerir una cantidad excesiva de tiempo y esfuerzo, eso sí, pero de ahí a veces es como la única alternativa. Y el último elemento que se necesita para el plan de muestreo es el nivel de calidad aceptable o AQL. Este consiste, ¿verdad?, en un método estadístico de control de calidad que a partir de un número limitado de muestras permite determinar la calidad del total de la producción con una fiabilidad inicialmente definida. Y con respecto a la QL existen 14 niveles, los que vemos ahí en pantalla. Entonces cada nivel tiene un valor porcentual, ¿verdad? Que lo que nos está diciendo es ese nivel de confianza que tiene. Entre más nos acerquemos, ¿verdad?, al 100% de confianza, obviamente, al 100% mayor confianza va a haber. Entre más nos alejemos, pues menor confianza va a haber. Cuando ustedes en alguna situación le dicen, mira, ¿y cuánto me recomienda usted comprar tal producto? Se lo recomiendo un 80% o se lo recomiendo un 20%. Entonces esta es la lógica, ¿verdad?, de lo que son los niveles de la QL. Bien, estos eran los elementos, los 5 elementos que necesitamos conocer para hacer un plan de inspección. ¿Qué necesitamos tomar en cuenta? Permítanme acá, si ya vamos a entrar al ejemplo. El tamaño del lote es necesario para entrar o para usar las tablas, ¿verdad?, militares estándar. Con el tamaño del lote vamos a localizar un código que necesitamos, ya lo vamos a ver. El nivel de inspección también nos va a servir para localizar un código que ocupamos para conocer el tamaño del lote. Y entremos de lleno entonces con el primer ejemplo. Vuelvo y repito, hoy voy a desarrollar 3 ejemplos completos. Los 3 son distintos, con una mezcla variada de datos, para que cuando ustedes vayan a proceder a hacer la tareita, pues no haya dudas de ningún tipo. Tenemos el primer ejemplo. Vean que ahí tenemos los 5 elementos que acabo de explicar. Nos dicen, vamos a suponer que el tamaño del lote, en este caso, es de 25,000 unidades. En la negociación que se hizo entre la empresa y el cliente, se definieron un nivel de inspección tipo 3, un tipo de inspección normal, un plan simple y un nivel de calidad aceptable o AQL del 2,5%. Entonces, como lo dije al puro inicio, los últimos 4 elementos son negociados entre el cliente y la empresa, dependiendo del nivel de confianza, dependiendo de qué tan receloso, llamémoslo así, sea el cliente con ese producto que está contratando para que sea fabricado, así se van a definir estos niveles. O sea, ni ustedes ni yo tenemos que pensar en qué valor le asignamos al nivel de inspección o al tipo de inspección. Esto se pacta
entre la parte comercial de la empresa y el cliente. Eso es importante que lo tengamos claro. Entonces aquí ya tenemos las variables. Vamos a ver cómo se desmenuzan estas variables para al final conocer cuál es la muestra y cuáles son esos límites que la muestra me va a permitir establecer si se rechaza o si se acepta. Entonces, dice por ahí, ubiquemos el tamaño del lote en el rango de la tabla militar y el nivel de inspección. Entonces, ustedes me van a ayudar, por favor. Dice tamaño del lote 25,000 y el nivel de inspección dice 3. Aquí tenemos entonces la tablita donde están los tamaños del lote. Vean por favor a la izquierda, yo lo puse resaltado ahí como dentro de un recuadro rojo, ¿dónde es que entraría el rango de esas 25,000 unidades? Yo tendría que encontrarlo en el rango que va de 10,001 hasta 35,000. Ahí me siguen. Sí, profe. Ok. ¿Cuál fue el otro elemento que les dije? Nivel de inspección decía 3. Si ustedes ven a la derecha, tenemos un nivel general, ¿verdad? De inspección 3. Entonces, ¿qué voy a hacer con esos dos datos en la tabla? Voy a ver cuál es la letra que tienen en común. Entonces, si yo me fijo sobre el reglón, por así decirlo, del rango del lote, donde es que coincide con la ubicación del nivel de inspección 3, me dice que es la letra N, que también está dentro de un recuadro rojo. No sé si me pueden confirmar que me entienden esta partecita. Sí, profesora. Sí, queda claro. Aquí yo voy a ir súper despacio para que no se me pierdan, ¿verdad? La muestra de 10 a 10,001 a 35,000, ahí está los 25,000 del Correcto. lote. Ajá. Y nos vamos a, como es un nivel de inspección tercero 3, no Sí. ni S1 ni S2, Ajá. los vamos al 3 y dice que hay una letra N. Ajá. O sea, ahí donde coinciden esos dos elementos es en la letra N. Entonces, a esa letra N se le llama código. Por eso antes que leía, ¿verdad? Unos textos por ahí hablaba que el código, y bueno, esto se le llama código, código letra. Se llama código letra de convergencia. Convergencia, ¿por qué? Porque el 3, ¿verdad? Coincide con el rango que estamos valorando para el tamaño del lote. ¿Ok? Entonces tenemos código letra N. Ahora sí, en adelante yo necesito recordar ese código, la letra N. Seguimos. Bueno, me voy a devolver un segundito. ¿Qué me dice acá sobre el tipo de inspección? Dice inspección normal. Recuerden que hace un rato yo les decía que hay 3 tablas, normal, rigurosa y reducida. Aquí me dice utilice la tabla normal. Entonces, eso es lo que tenemos acá. Vean que igualmente ahí se los trato como de resaltar para que no se me pierdan. Inspección normal, perfecto. Acabamos de establecer que el código para ese tamaño de lote es la letra N. Por favor, observen en pantalla a la izquierda. En la izquierda, subrayado en un recuadro rojo, está la letra N que dice que es igual a 500. ¿Me siguen? Profe, no, casi no lo veo. Ok, voy a hacerlo más grande. Ok, aquí hay una letra N. Esta tabla militar estándar, ¿verdad? Todas las tablitas tienen como las mismas columnas. Entonces, en la columna de arriba lo que dice es código de letra para tamaño de muestra y a la par dice tamaño de muestra. Y entonces yo lo que hago simplemente es buscar en esa tablita donde está la letra N, que fue el código que me generó, ¿verdad? La tabla anterior. Ahí lo va comprendiendo, compañera.
Sí, profe, seguir la línea nada más, que donde Sí. está la N500. Ajá, correcto. Ahora bien, recuerden que sabemos cuál es el tamaño del lote, que son 25.000 unidades. Hace un rato yo les decía, ¿y cómo sabemos cuál tamaño de muestra usar? Bueno, aquí la tabla me dice que esto es una tabla estadística, matemáticamente hecha, ¿verdad? Aquí no hay nada inventado, aquí todo es esa base de probabilidades que ya se han aplicado y han funcionado. Entonces, ¿qué estoy averiguando en este momento? Que para un lote de 25.000 unidades con las características que acabamos de ver, lo que corresponde es usar una muestra de 500 unidades. ¿Me siguen? Sí, profe. Ok, solo para confirmar, ¿qué hubiera pasado si a mí en la tabla anterior me hubiera dado un código G de gato? ¿Cuál sería el tamaño de la muestra? 32. Correcto, ¿verdad? O sea, simplemente la tablita a mí me dice cuál es el tamaño de la muestra que tengo que extraer del lote. Entonces, siguiendo con el ejemplo, 500 unidades. Bien, ¿qué más o para qué más me va a servir esta tabla militar? Ya les voy a mostrar. En el ejemplo, me decía que el nivel de calidad aceptable era de un 2,5. 2,5. Si no me creen, si no me creen, voy a devolverme para que lo vean. Vean acá el último dato. Nivel de calidad aceptable, 2,5. Entonces, ahí mismo en la tabla militar, quiero que vean que en la línea, yo sé que son numeritos muy pequeñitos, pero aquí en toda esta línea horizontal, en la parte de arriba, lo que tenemos son los 14 niveles de la AQL que antes les había mostrado, que empieza desde 1,01 y ahí van, ¿verdad? Hasta 1000. Entonces, si a mí me dice que el nivel de aceptación es del 2,5, lo que voy a hacer es buscar dónde está el 2,5. Ahí se los puse dentro de un recuadro. Voy a hacerlo un poquito más grande para ver si me aprecian otra cosita que quiero que observen. Abajo de cada uno de esos numeritos hay dos variables, AC y RE. ¿Quién se acuerda qué significaba eso? Aceptable y rechazo, profe. Perfecto, así es. Cada uno de esos valores de la QL me van a decir cuál sería el mínimo para que sea aceptable y cuál sería el valor que significaría el rechazo de la muestra y por ende del lote. Entonces, ya tenemos, voy a hacerlo más pequeño para que vean la misma lógica de la tabla anterior. Lo que voy a buscar es dónde es que se convergen tanto el tamaño de la muestra como el nivel del AQL. Yo aquí pues lo puse con estas flechitas en rojo, ¿verdad? Y quiero que vean cuál es el dato que ella me está definiendo. Para este ejemplo dice 21, 22. No sé si lo ven, está dentro del recuadro en rojo. 21, 22. Sí. Ok, entonces, ¿qué significa esto? De acuerdo a lo que decía el título arribita del ACIRE, me dice que si en esa muestra a mí me salen 21 defectos nada más, yo puedo aceptar todo el lote. Pero si me aparecen 22 defectos, automáticamente se rechaza. ¿Me explico? O sea, esta tabla a mí me va a dar los parámetros para saber si se rechaza o no se rechaza. Profe, ¿puede repetir eso, por favor? Sí, ok, entonces, estos numeritos, ¿verdad? Que aparecen en la tabla, lo que me van a decir es
¿cuál es ese nivel mínimo para que la muestra se acepte o se rechace? En este ejemplo particular que me dice 21, 22, lo que me quiere dar a entender es, si yo saco esta muestra de 500 unidades, imagínenselos en su cabecita, ahora sean bien creativos en esta parte. Ustedes vienen, tenían una producción de 25,000 unidades. La tabla dice, extraigan una muestra de 500, ustedes vienen, extraen 500 unidades y de acuerdo a lo que establece estos niveles de AQL, me dice que cuando yo empiezo a inspeccionar, ¿verdad? La unidad 1, la 2, la 3, la 4, yo empiezo a hacer una inspección del total de las 500 unidades. Pero durante esa inspección, si a mí me aparecen más de 22, inclusive 22 unidades defectuosas, automáticamente yo tengo que rechazar la producción completa porque me está diciendo que de acuerdo a esos niveles pactados con el cliente no se cumplió con los estándares. El cliente me dice, bueno, yo le acepto que hayan 21 unidades defectuosas, no más. Si se pasa de 21 unidades, no estoy interesado en ese lote, se los devuelvo. Eso es lo que quiere decir. No sé si le explico, compañera. Profe, pero eso sería como un rango que utilizan entre 21 y 22. No, no es un rango, porque arriba, ¿verdad? En el título, antes que se los ponía, voy a ponérselos en grande, no es un rango. Aquí lo que me está diciendo es la regla o el mínimo para que se acepte o se rechace. Entonces, la primera columna dice AC, o sea, ese es el nivel de aceptación. Se acepta con mínimo, más bien, con un máximo de 21 piezas dañadas. Se acepta. Pero si a mí me aparece 22 piezas dañadas, o sea, me paso por una unidad, automáticamente se descarta toda la muestra. Y por consiguiente, si yo descarto la muestra, descarto todo el lote. Listo, profe, gracias. Con gusto. Ahora, había otro datito por ahí, no sé si se acuerdan, pero aquí está en el recuadro en verde a la derecha. ¿Qué tipo de plan era? Simple. ¿Qué significaba el plan simple? Simple significa que con solo aparecer una más dañada del rango permitido, se rechaza, no se muestra nada, no se procede con otra muestra y se devuelve al proveedor se rechaza. Perfecto, así mismo, don Alfieri, muy bien, gracias. O sea, simple es, solo hubo un chance para verificarlo, punto. Que mire, que volvamos a intentarlo, que hagamos otro chequeo, no, porque se pactó que era un plan simple, o sea, solo se hace una vez. A diferencia que hiciéramos un doble, donde hay un segundo chance, ¿verdad? O uno múltiple. Bien, vamos a ver otro ejemplo para que vayamos afianzando un poquito el conocimiento. Vean que, sinceramente les digo, tal vez la parte teórica parece ser como muy profunda, no sé, muy compleja, mucha información, pero a la hora de aplicarlo es verdaderamente sencillo, nada más como, es más, yo casi esto a veces lo veo como un juego, ¿verdad? Nada más de buscar dónde está el dato, dónde coincide, cuál es la letra, y allí ya me puedo hacer una idea más matemáticamente comprobada de qué haríamos en caso de que se haga una inspección, ¿verdad? O un plan de inspección. Por acá tenemos esto que yo estaba explicando, ¿verdad? Por aquello. Los parámetros del nivel de aceptación o rechazo nos indica los valores de 21 y 22 respectivamente. Esto quiere decir que mientras no se exceda el número de defectos a 21 unidades, estará dentro del margen de aceptación. Pero si este número de unidades defectuosas es o pasa de 22 unidades, se procede a rechazar el lote sin lugar a un segundo muestreo porque es un plan simple. Bien, veamos este segundo. Y aquí voy a pedir la participación activa
para ir corroborando que se está comprendiendo esta temática. En este ejemplo dice que el tamaño del lote es 50, un nivel de inspección 2, una inspección rigurosa, o sea, usaríamos otra tabla, un plan doble y un AQL del 40%. Bien, veamos la tabla. Nos dijo que eran 50 unidades, entonces buscamos el rango que sería entre 26 a 50. Nos dice el ejemplo que es un nivel de inspección 2, ahí ustedes van siguiendo en pantalla. Entonces, el código de convergencia de esos dos datos es la letra D de dedo. ¿Ok? Vamos a usar la tabla de inspección severa porque así es como lo dice el enunciado. Buscamos a la izquierda la letra D y la letra D nos dice que son 8 muestras. Nos decía, si ustedes observan en la parte superior de la pantalla, un AQL del 40%. Buscamos el 40, ahí mismo en la tablita. Y resulta que el parámetro que nos da para lo aceptado y lo rechazado es 5, 6. ¿Quién me quiere interpretar esto? Adelante, ¿quién levantó la mano? ¿Alfieri? En este que es más riguroso, profesora, de las 50, que si son de las 50, 5 se aceptan. Si hay una más 6, se rechaza. Pero como es un plan doble, hay que sacar una segunda muestra. Perfecto. Ahora, solamente por aquello. ¿Qué tamaño de muestra? Es otras 8 nuevas. Exactamente. 8 diferentes de ese mismo lote de 50 unidades, ¿verdad? Bueno. Perfecto, muy bien, Alfieri, excelente. Vean que esto no es, verdaderamente no es tan complejo. Ahora, me parece, no me acuerdo si en el otro ejemplo se daba el caso, nadie me ha preguntado. ¿Han observado que en estas tablas militares tienen unas flechitas, una señalando para abajo y para arriba? Sí, profe. ¿Cómo? Sí, la he visto. Perdón, Cledi. Ok, primero Clery y después Alfieri. De forma ascendente y descendente. Ajá, correcto, muy bien, Alfieri. No sé si es porque ahí por los rangos no hay un número o algo, pero sí, todavía no interpreto qué es lo que significan. Ok, perfecto. Bueno, ¿qué significan esto? Que para algunos casos aplican los mismos valores. Entonces aquí lo que se hace es que en lugar de volver a escribir los mismos valores, la tabla militar está confeccionada pues con estas flechas para que literalmente las sigamos hasta donde finalmente señalan y ese sería el dato a utilizar. Por ejemplo, voy a hacerlo más grandecito para que me sigan mejor. Vamos a suponer, vamos a suponer que el código que a mí me dio fue la letra C de casa. Una suposición. Y aquí dice que C de casa es 5. Vamos a suponer también que a mí me están pidiendo un nivel de AQL del 1,5. Yo sé que probablemente se ve como borrosito, pero lo que quiero que vean, yo no sé si ustedes en pantalla ven cuando yo muevo el cursor. ¿Ustedes ven eso? ¿Así lo están moviendo ahorita, no, profe? No, sí lo estaba moviendo. No, profe, no se ve. Ok, bueno, tal vez intenten ver si ahí me siguen con la idea. Entonces les dije C de casa, que dice que es 5, y vamos a imaginarnos que la QL es 1,5. Si ustedes lo tratan de seguir, ¿verdad? Y al puro ojo, resulta que donde convergen el dato del tamaño de muestra con el 1,5, lo que hay es una flecha negra.
ahí no hay un número. Pero lo que yo voy a observar es dónde se detiene la flecha y qué números me está señalando. Entonces, para ese caso hipotético de un tamaño de muestra C con un AQL del 1,5, pregunta, ¿cuál sería el nivel de aceptación y rechazo? Para ver si me entendieron. 1, 2. Seguramente estás viendo otro numerillo. 1,5 está casi como en el centro de la pantalla. Ajá, y está 2, 3, dice. Profe, Dígame. entonces ahí sería aceptación que no puede salir ni una mala. Correcto, porque le da Y 0. con una mala se bota el lote, o sea, se desecha. Correcto, sí, es que creo que la otra compañera, probablemente por los numeritos, porque ya les digo, verás que cuando aquí lo hago en grande, los numerillos se ven borrosillos, entonces no es muy nítido. Pero compañera, como lo acaba... Ajá, Porque la cuenta grande lo que dice es 0 y 1. exactamente, ajá. Ok. Ajá, 0 y entonces, 0 y 1, ajá, exacto, exacto. Entonces, ¿qué significa 0 y 1? Profe, Así perfecto como lo dijo antes la compañera que intervino. 0 me dice que no acepta ni un solo defecto. O sea, que la muestra tiene que salir impecable, perfecta. Y donde me aparezca un defecto, automáticamente se rechaza. ¿Me siguen? sí, profe. profe, Dígame. y en realidad vieras que donde yo trabajo, Ujú. o sea, el área que estoy ahorita es totalmente lo que estoy viendo ahorita. Ok. Porque, como dice usted, si a mí con una pieza que se me salga mala, yo tengo que hacer un 100% de todo el lote. Ajá. Y es demasiado tedioso, Demasiado. demasiado. Claro que sí, ¿verdad? Ahora, O sea, yo en duro este tal vez ejemplo, hasta 3 días. sí, no sería raro. En este ejemplo son 50 piezas, ¿verdad? Que tampoco es así tan complejo, pero cuando son 1000 piezas, 2000 piezas, 1 millón de piezas, imagínense, ¿verdad? Lo que eso puede representar. Le agradezco ahora ese aporte, compañera, porque a veces la gente dice, ay, ¿esto para qué nos servirá? ¿Esto de verdad se usará en la empresa? Sí, sí se usa, sí aplica, ¿verdad? Definitivamente. Bien, vamos bien, vamos, como decimos, amasando bien este tema, chiquillos. Bien, ahí Profe, siempre vamos, una profe. inspección severa, Ok, ajá, perdón, compañero. siempre una inspección severa o rigurosa, siempre se hace un plan doble. No, no siempre. Esto, como les decía, es como una receta que pacta el cliente con la empresa. Ellos son los que establecen todos estos niveles, ¿verdad? Hay clientes que dependiendo del producto son súper estrictos, muy quisquillosos, así que van a ir exigiendo mayor nivel en todo. Otros, tal vez porque el producto no es tan, qué sé yo, como tan vital o de pronto no tiene un margen de afectación, pueden bajar un poquito los niveles, entonces también bajan, digamos, esta mezcla o estos elementos para el plan de muestreo. Pero no, esto no es así como que cuadradito, como que este nivel siempre va con doble y aquel siempre va con múltiple, no. La mezcla la establece el cliente y la empresa. ¿Estamos? Estamos. Ok. Sí, profe. Acá, ¿verdad? Lo que ya ustedes mismos pudieron desarrollar, está la parte, digamos, de análisis o de interpretación de este caso. Esto no lo voy a leer, repito, porque ya la cubrimos ahí de forma oral. Ustedes cuando hagan repaso de la materia lo van a poder leer pues con mayor detenimiento. Ejemplo 3. Yo creo que eran 3 ejemplos o 4. Eso para ver. No, si fueron 3 ejemplos lo que yo coloqué acá. Ejemplo 3, tamaño de lote 1200 unidades, nivel de inspección especial S2, tipo de inspección, inspección reducida, plan múltiple, nivel de la QL 1,5. Entonces, en la tabla
Nos decía que es un lote de 1200 unidades, entraría en el rango que va de 501 a 1200. Nos dijo que el nivel de inspección es el S2 de especial, así que el código letra es la C. Con esa C vamos a utilizar la tabla militar de inspección reducida, porque así lo establece el ejemplo. Buscamos la letra C a la izquierda y me dice que es 2. Aquí se aplica lo que acabo de explicar del tema de las flechas. 2. Un AQL del 1,5 que ahí está resaltado en un recuadro rojo. Y aquí coincide con que no hay un dato específico, ¿verdad? En esa correlación, sino que lo que aparece es una flecha. La flecha nos lleva hasta el 0,1, que como bien lo vimos hace un momentito, representa no se acepta ni un solo defecto. En el momento en que aparezca 1, automáticamente se rechaza. Sin embargo, el ejemplo nos dice que se trabaja con un plan múltiple. O sea que yo perfectamente, si me aparece un defecto, uno solito, ¡pum!, tengo derecho a hacer una segunda muestra. Si me vuelve a aparecer otro defecto, tengo chance de hacer una tercera muestra hasta la cantidad, ¿verdad?, que obviamente se defina con anticipación. Acá, dentro de lo que acabamos de ver, entonces, los parámetros de aceptación y rechazo nos indican valores de 0 y 1. Lo anterior indica que con solo una unidad defectuosa se procede a rechazar el lote en primera instancia. Esto es el resultado de usar un plan de muestreo con lotes relativamente pequeños y la tabla militar reducida. Los planes múltiples consisten en una toma sucesiva de muestras de igual tamaño. En estos planes se tiene 3 o más tomas de muestras según lo establecido. Así que esto, ¿verdad?, es la temática pues, que teníamos que cubrir hoy. Yo de verdad pues espero que se haya entendido. Esto es simplemente tener cuidado, ¿verdad? No hay que hacer cálculos. Aquí nada más es buscar un dato y poder interpretarlo correctamente. Estas tablitas militares, ustedes se meten al Google y buscan tabla militar y ahí les van a salir, ¿verdad? Porque es un temita universal, por así decirlo. Voy a salir un momentito de acá para mostrarles el tema de la tarea. Por cierto, aquí en semana 1, si ustedes están viendo en pantalla, pues ahí tenemos el recurso didáctico que fue lo que yo proyecté y también les agregué una línea que dice tabla militar, es un archivito aparte. Por si alguien dice, ay, yo quiero imprimir, lo que sé yo, ¿verdad? Ahí está el archivito con las 4 tablas que usamos hoy. En un rato ya les va a aparecer habilitado la grabación de la clase y en la tarea, que es lo que quiero mostrarles, un segundo. Ok, en la tarea dice resuelva los 4 casos que se le presentan, debe completar los 4 datos que se le solicitan para cada caso en el formato adjunto de la tarea. Si alguien no tiene la facilidad, por ejemplo, de imprimir o de hacer esto en digital, por favor, yo siempre les recalco, aquí a nadie se le va a pedir lo que no tienen al alcance. Si lo puede hacer en papel, nada más transcribe, ¿verdad?, este formatito ahí a mano y lo rellena. Yo sí les pido por favor que si lo hacen a mano, respeten el formato que está acá para que pues puedan tener acceso, ¿verdad?, a la calificación correcta. Si ustedes observan en qué consiste esto, yo aquí les estoy dejando 4 casos para resolver, 4 casitos, ahí están en pantalla. A los 4 casos les estoy dando los 5 datos. Profe, perdón. Ajá, hola. Ay, no lo sé. está viendo, ¿verdad? No se está viendo, sabemos que hay un dibujito. Perdón, ya les voy a mostrar. Es que aquí la forma en que tengo configurado no les estaba dejando ver eso. Un segundo. Aquí está.
Creo que ahora les tiene que aparecer en unos segundos. Ahí estamos. Ahora sí. Me confirman. Sí, Sí, profe. Sí, una tablita es. No le escuché Sí, a... se ve, Ok, bien. sí se ve, profe. Ok, gracias. Bien, es una tablita, ¿verdad? Cada tablita, la tabla trae los datos para los 4 ejercicios. Son la misma información de los 3 ejemplos que yo expliqué. Para cada caso les estoy dando el tamaño del lote, el nivel de inspección, el tipo de inspección, el tipo de plan y el nivel de calidad aceptable o AQL. ¿Qué es lo que van a hacer? Ustedes van a repetir el proceso que yo acabo de explicar, hacen uso de la tablita militar y en esas columnas que dicen 1, 2, 3 y 4, lo que quiero es que escriban lo que dice en la parte de arriba. Vean que dice el 1 es que escriban la letra código. En la columna que dice 2, escriben tamaño de muestra, o sea, cuál sería el tamaño de la muestra correspondiente. En la columna que dice 3, quiero que escriban cuál es el criterio de aceptación, o sea, el AC, ¿verdad? Voy a ponerlo por acá, AC. Y en el 4, ¿cuál sería el criterio de rechazo? O R. Ay, Dios mío, ¿qué hice? Para ver si no les quite la pantalla, si ahí está. RC. Esos son los 4 datos que tendrían que colocarle a cada uno de los ejercicios en ese orden. No sé si me explico, si hay alguna duda. Profe, eso que usted puso sería, digamos, el 3 y el 4. Usted puso hasta, entonces, después de ahí tiene que buscar la letra, pero es la misma, ¿no? No. Letra código, ¿verdad? La letra código es, se los voy a poner por acá. Déjenme ver si lo puedo mostrar. Un segundo. Voy a cambiar la forma en que les voy a presentar los datos. Ok, ahí están viendo la tabla de la tarea, ¿verdad? Sí. Ok, un momento. Y ahorita están viendo donde estoy abriendo el material que vimos hoy, ¿verdad? Sí, módulo 6. Ajá, perfecto, bien. Es para que me entiendan por acá. Entonces, vean. La tarea donde dice 1 dice letra código. O sea que ahí abajo del número 1, lo que ustedes van a escribir sería esta letra, ¿verdad? Que ustedes la extraen cuando conozcan cuál sería la relación entre el tamaño del lote y el nivel de inspección. En este ejemplo que vemos en pantalla, la letra sería la D. O sea, eso sería lo que tienen que escribir en la casilla de 1, D. Bueno, si fueran estos datos, ¿verdad? Obviamente. Tamaño de muestra, eso lo extraerían de la tabla militar según aplique, que recuerden que ustedes buscan aquí el código, en este caso que es una D, y dice que el tamaño de muestra es 8, entonces sería que escribieran abajo del 2, 8, por ejemplo, ¿verdad? En criterio de aceptación, también lo van a extraer de la misma tabla militar. Aquí cuando ustedes encontraban, por ejemplo, voy a hacerlo en grande, en este caso dice 5, 6, lo que está en el recuadro. El 5 es el AC y el 6 es el RC. ¿Me explico? Sí, profe. Y así todos con la tabla militar, entonces. Sí, de acuerdo, obviamente, a esta receta, ¿verdad? Que tiene cada caso, porque son mezclas diferentes, pero así con cada uno de los 4 ejercicios. Cada ejercicio completo, bien hechito, tiene un valor del 5%. Esta tarea tiene un valor total del 20%, o sea, cada caso bien hecho son 5%. Es un buen porcentaje para la nota, ¿verdad? Está sencillo, ahí nada más que lo hagan con cuidado y pues ahí ya se ganan 20%. Profe, Sí, en esa tarea hay que tener cuidado con el tipo de inspección, ¿verdad que sí?
Sí, pues con todo, ¿verdad? Para que puedan escoger correctamente los datos de las tablas. Recuerden que ahí, por ejemplo, donde dice tipo de inspección normal, también se le llama inspección estándar, ¿verdad? Que es esta tablita de acá, ¿verdad? Está el nivel de inspección especial y el general o normal o estándar. Cualquiera de esos tres nombres recibe estos últimos tres niveles. Profe, Dígame. entonces la tarea se hace con esas tablitas que están en el material que usted Sí. mandó. Ajá, correcto. Ok, gracias. Con mucho gusto. Profesora, en el Dígame. caso de los planes dobles que uno que hay que decir, mire, si si X número se pasa, hay que repetirlo. No, Hay que ponerlo. solamente lo hacen una vez, aunque diga ahí que es doble o que es múltiple, ¿verdad? No es que tengan que No hacerlo hay que varias poner en el veces. cuadrito, decir, mira, y que si se pasa de X, de un número, se rechaza, no hay que volver a sacar muestra para diferenciar que sabemos que es doble o no, no hace No, falta. no, más bien Ah, ya. ahora lo que estoy viendo es, no sé por qué aquí no me apareció para darle respuesta a esa consulta, pero yo lo tenía aquí agregado, qué raro. Ahí hay uno No lo doble. veo. Sí, no, es que yo tenía aquí una línea, pero no la veo. No sé si fue que subí un archivo viejo para ver. Si no lo agrego aquí un momentito. Aquí la idea, ¿verdad? Es que ustedes me interpreten. Entonces voy a poner aquí interpretación. Hay una pequeña interpretación de qué es lo que ustedes consideran que ocurre con cada ejemplo. Ah, bueno. Interpretación. Sí, eso creo que fue que es un Y archivito viejo. la letra lo ponemos en cuál de las líneas, son cualquiera. Sí, De lo uno, cualquiera. dos, tres, dos. Acá voy a ver si la puedo combinar. Eliminar, sí, si fuera Excel, elimina una sola línea, sí. No, la combino, más bien aquí está. La combina, sí. Sí, Sí, yo ahí lo está. llamo todavía en términos Vamos a de ver. combinación, sí, combina. Ahí ya está combinadilla. Ujú. Ah, Y aquí ya ahí lo voy a ir generando un momentito. ujú. Sí. ¿Alguna otra preguntita? Por curiosidad, profe, ¿esas piezas son rechazadas o no rechazadas con vista a lo que vimos en el módulo anterior? Ujú. Para lo de obviamente las piezas que están en los rangos, en los límites que vimos los anteriores, esas no serían las rechazadas. Las rechazadas sería alguna pieza que se salga de los rangos que vimos, que se vio en el módulo anterior. Obviamente ya definido por el ingeniero, supongo. Sí, de hecho es buena pregunta, ¿verdad? Digamos que la regla en buena teoría sería rechazar el 100% de lotes si se pasa de ese límite, ¿verdad? Que diga la tabla militar. Pero imagínense lo que es literal votar un lote completo, ¿verdad? A veces hablamos de millones de dólares. En algunos casos, ¿verdad? Ya en la práctica podría ser que si consideran que vale la pena hacer un chequeo del 100% del lote para ver si hay algo que se pueda rescatar, que sí está en buenas condiciones, puede hacer que se dé. Puede hacer que se dé. Y, perdón, pero y esta inspección cuando son de un proveedor que viene un lote de materia prima, ya ese no, esto es otro tipo de inspección. No, Esto es podría hacerse también en materia prima perfectamente. ok, bueno. Entonces sí, ok, sí. Sí, tanto en materia prima como en producto terminado. Ok, perfecto. Profe, Sí, sí, es que como para ayudarle al compañero, digamos, cuando se hacen esas inspecciones, lo que es como para rescatar algo del lote, aunque el lote le baje un montón el giro. sí, correcto.
correcto, porque es que de ahí uno puede pensar, ¿verdad? Y no, botemos todo, pero es que todo eso es dinero, todo eso es plata. Entonces, a veces la empresa, con el ánimo de ver si se puede rescatar algo, que tal vez no esté malo, que esté bueno, a veces lo pueden hacer algo interno perfectamente. Más si por A o por B, y al fin de cuentas tienen que cumplirle al cliente y tienen que volver a hacer otra producción, bueno, si se rescataron unidades que están bien, ahí eso minimiza un poquito, digamos, la producción que va a sustituir las dañadas. Así, en la práctica se tendería a tratar de revisar el lote Sí, sí. antes de... Ujú, Ok. correcto. Gracias, compañero. Sí, Porque de también hecho, obviamente se busca que el cliente final, cuando tenga en sus manos el producto ya pasó por un montón de filtros. Y no que vaya a ser el cliente el que diga, mira, todos los productos que les compré, todos están dañados, todos vienen defectuosos, menos en industria médica, es que eso no se puede dar jamás. ¿Verdad? Que ustedes estén en medio de una operación, un doctor, y que diga, mira, ese catéter está malo, tráigame otro. Ay, mira, ese también está malo, tráigame otro. Ay, ese también está malo. No, jamás, ¿verdad? En ese tanto se murió el paciente. Entonces no se puede dar ya con el producto en manos del cliente, tiene que ser en el proceso antes de. Perfecto. Muchas gracias también a la compañera. Mucho gusto. ¿Alguna otra cosa? Con mucho gusto. Gracias. ¿Algún aporte? ¿Están Profe, bien? Ajá. Lo que usted dijo, entonces, digamos, ese cuadro, uno puede imprimir y hacer la tarea así. Sí, con- ustedes lo hacen como ¿cuánto? gusten, lo pueden imprimir, lo rellenan a mano, le toman foto y la suben. O si ustedes me dicen, no, profe, yo no puedo imprimir, no tengo cómo, se me complica, ¿será que puedo agarrar una hojita de papel y ahí nada más hago el mismo dibujito? Sí, perfectamente también lo puede dibujar, le toma foto y lo sube. O para el compañero que diga, no, profe, yo lo puedo hacer directamente en digital, guardo el archivo y lo subo, también es una opción. Está bien, gracias, profe. Con gusto. Profe, otra consulta, nada más ocupa los datos, no ocupa que en la tabla señale algo. No, Solo los solamente los datos. datos, nada más los datos. Ok, gracias. Con gusto. ¿Alguien más? Ok, bueno, entonces si estamos claros con toda la información, estaríamos finalizando la clase de hoy. Ahí es importante que hagan un buen repasito, ¿verdad? De la materia antes de arrancar a resolver la tarea. Cualquier consulta que tengan, por favor, recuerden que el medio oficial es el correo electrónico, no el WhatsApp. A veces se me enojan que usted dura mucho contestando. Es que no es mi obligación responder por WhatsApp. Esto ya es una directriz oficial del instituto, es por correo electrónico. Cualquier cosita, ¿verdad? Con mucho gusto ahí en lo que les pueda colaborar. Y Dios mediante, mañana entonces les publico las notas del módulo 5 y nos veríamos, si Dios lo permite, la próxima semana. Muchísimas gracias por el tiempo y pues desearles una feliz noche a todos y a todas. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Chao, buenas Buenas noches. noches. Con gusto. Buenas noches. Buenas noches.